Nuestro tema a tratar es comunicación y redes de construcción. Integrantes del grupo: María Angélica Villamizar Jaimes, Lady Dayana Durán Carreño, María Fernanda Trigos Ortega, de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. Las redes de infraestructuras, telecomunicaciones proporcionan la capacidad y los elementos necesarios para mantener a distancia un intercambio de información, una comunicación, ya sea de esta forma de voz, datos, video o una mezcla de las anteriores. Elementos. Los elementos necesarios comprenden disponer de acceso a la red de comunicaciones, el transporte de la información y los medios y procedimientos, conmutación, señalización y protocolos para poner en contacto a los extremos, abandonados, usuarios, terminales que desean intercambiar información. Además, numerosas veces los usuarios se encuentran en extremos pertenecientes a diferentes tipos de redes de comunicaciones o en redes de comunicaciones que, aun siendo iguales, son de distinta propiedad. En estos casos hace falta contar con un procedimiento de interconexión. Como no hay clase, Arquitectura de redes de comunicaciones distintas para distintos servicios. Red telefónica, que hace posible que dos abonados mantengan una conversación de voz. red de difusión de televisión, mediante la que una estación de televisión emite sus programas desde sus estudios hasta los receptores de los televidentes. Existen diferencias fundamentales en cuanto a la naturaleza del mensaje que se envía, el sentido de la transmisión y el número y tipo de usuarios que intervienen. Arquitecturas de las redes de comunicaciones. Conmutación de circuitos. En la conmutación de circuitos, el camino llamado circuito entre los extremos del proceso de comunicación se mantiene de forma permanente mientras dura la comunicación, de forma que es posible mantener un flujo continuo de información entre dichos extremos, en este caso de la telefonía convencional. Su ventaja principal es que radica en que una vez establecido el circuito, su disponibilidad es muy alta, puesto que se garantiza este camino entre ambos extremos independientemente del flujo de información. Su principal inconveniente es que reside en consumir muchos recursos del sistema mientras dura la comunicación, independientemente de lo que en realidad pudiera requerir. La conmutación de paquetes. No existe un circuito permanente entre los extremos y la red simplemente se dedica a encaminar paquete a paquete la información entre los usuarios. Su principal ventaja es que únicamente consume recursos del sistema cuando se envía o se recibe un paquete, quedando el sistema libre para manejar otro paquete con otra información o de otro usuario. Su inconveniente reside en las dificultades en el manejo de información de tipo real, como la voz, es decir, que requieren que los paquetes de datos que la componen lleguen como un retardo apropiado y en el orden requerido. Caracterización de las redes de comunicaciones. A. Redes de comunicaciones unidireccionales, en las que la información viaja desde un emisor a un receptor, no existiendo camino de retorno para la comunicación inversa. Este tipo de comunicaciones se suele encontrar en las redes de difusión o distribución. B. Redes de comunicaciones bidireccionales o interactivas. La información entre los extremos viaja en los dos sentidos, típicamente por el mismo camino, aunque también existen redes en que no tienen por qué coincidir los caminos de ida y vuelta. Algunos ejemplos son las redes de telefonía y datos. C. Redes híbridas, en las que se integran tipos diferentes de redes. Por ejemplo, una red unidireccional para un sentido de la comunicación es combinada con otra red por el camino de retorno. Redes de difusión y redes conmutadas.
A. Redes de difusión. La información enviada se recibe en cualquier terminal conectado, recibiendo todos los usuarios la misma información y a la vez. El ejemplo típico son las redes de televisión convencionales en cualquiera de sus formas de transporte, cable, satélite o terrenal. B. Redes conmutadas. Cualquier usuario conectado a la red puede intercambiar información con cualquier otro conectado a la misma mediante el establecimiento de la conexión entre los terminales extremos. El ejemplo más conocido son las redes de telefonía. El uso del correo electrónico sobre Internet es un ejemplo de comportamiento punto a punto. Redes punto a punto y redes multipunto. Esta clasificación considera los flujos de información con respecto a su origen y destino y es prácticamente paralela con la anterior. Se tiene un extremo usuario entabla comunicación con otro y la arquitectura de la red mantiene separados y diferenciados estos flujos de información. Ejemplos típicos son la telefonía fija o móvil. B. Punto a multipunto. Un usuario o terminal mantiene un flujo de información simultánea con otros varios terminales. En caso de que los usuarios multipunto puedan generar información, la información que transmite cada uno de ellos es recibida exclusivamente por el usuario punto, quien en su descripción le hará visible al resto de usuarios multipunto. Un ejemplo típico es la difusión de televisión o las aplicaciones de teleeducación por videoconferencia. Multipunto a multipunto. Todos los usuarios pueden comunicarse simultáneamente con el resto. Un esquema de este tipo se encuentra en los sistemas de chat o también en los juegos en la red. Redes fijas, inalámbricas, móviles y celulares. Otro parámetro que caracteriza las redes de comunicaciones y condiciona su diseño es el grado de movilidad y el uso de espectro radioeléctrico en los extremos de la comunicación. Se tiene A. Redes fijas. Los usuarios y los terminales están permanentemente fijos, conectados físicamente a las redes, mediante un cable o mediante espectro radioeléctrico, pero sin poder desplazarse de ubicación. B. Redes inalámbricas. Utilizan espectro radioeléctrico para la comunicación. C. Redes de móviles. Los usuarios están en movimiento dentro de las zonas de cobertura de la red y los terminales proporcionan a la red las señales que permiten su seguimiento e identificación. Obsérvese que todas las redes de móviles son inalámbricas, pero no al revés. D. Redes celulares. Son redes inalámbricas que tienen dividida la zona de cobertura en células o celdas. Los sistemas de comunicaciones móviles, llamados de aquí sistemas de comunicaciones celulares, son un ejemplo típico. Extensión de las redes locales, metropolitanas y de área extensa. También se puede clasificar las redes en función del grado y extensión de la cobertura geográfica de la red, medida en términos de posibilidad de acceso a otros usuarios. Se tienen A. Redes de cobertura local. La red tiene una cobertura reducida, siendo accesibles únicamente los usuarios dentro de la misma. Ejemplos son las LAN de datos, las centralistas telefónicas, las redes de radiotelefonía en grupos cerrados de usuarios, trunking, con cobertura local o los sistemas de buscapersonas. B. Redes de cobertura extensa. La red cubre un territorio amplio, regional, nacional e incluso internacional, siendo posible acceder a cualquier usuario de la misma. Ejemplos son las redes de la telefonía fija, las de la telefonía móvil, las redes de área extensa de datos WAN, Internet o las redes globales por satélite. C. Redes metropolitanas. Se trata de un caso intermedio entre ambas. El ejemplo típico son las redes MAN de datos.